Bien de reprogramación de deudas, así que esta mañana, y qué grato conversar con él nuevamente, con nuestro buen amigo César Coronel. ¿Cómo te va, César? Buenos días. Y bueno, siempre eres tú un buen consejero y sobre todo una persona que, producto de tu conocimiento, pues sabes enrumbar a quienes tenemos problemas, y yo me incluyo también, en estos temas financieros. Primero quiero que le aclares a la audiencia, me acompaña Verónica Landeta a propósito. Primero quiero que le aclares a la audiencia en qué consiste este diferimiento o este mecanismo de, no sé si el término adecuado, César, es arreglo, pero de ninguna manera es una condonación. Eso sería importante que lo expliques. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Verónica, gracias por esta invitación. Un abrazo para ustedes y también para la enorme audiencia de I99 que nos sigue no solamente a través de la radio, sino también a través de las redes sociales. Ujú. Sin duda alguna, hoy el Ecuador vive una situación extraordinaria y ante una situación extraordinaria son extraordinarias las decisiones que se deben tomar. En ese sentido, a manera de contexto, es importante también recordar que ya el Ecuador venía arrastrando un serio problema de sobreendeudamiento que se ha visto agravado en los últimos meses justamente por efecto de la crisis energética. En ese orden de ideas es importante recordar que ya tuvimos una situación similar en el año 2020 a propósito de la pandemia por COVID-19, en la que se tomaron algunas medidas, entre ellas justamente la posibilidad de diferir deudas. Y en ese sentido nosotros veníamos ya hace varias semanas solicitando este tipo de medidas y haciendo una cronología en el tiempo luego de esta insistente propuesta de que se haga este proceso de diferimiento. En primer lugar, Ujú. Asobanca, que es la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, de manera voluntaria acogió esta posibilidad y apenas horas después, también desde el Ejecutivo, en buena hora se emitió el decreto ejecutivo Qué bueno. 444 que obligó o que, digamos, exhortó a la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera a emitir una regulación al respecto, que se lo hizo a través de la resolución 123-2024. En resumen, ¿qué Ujú, significa todo esto? ujú. Que ya no solamente se deben acoger la banca privada, sino ahora banca pública y banca privada, pero también las cooperativas. Ah, Entonces, la correcto. decisión que había tomado Sobanca inicialmente era solo para banca privada. Ahora que ya la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera, por disposición del señor presidente de la República, ha emitido la regulación respectiva, esta regulación es mandatoria para bancos públicos, bancos privados y cooperativas. ¿Qué dispone la regulación? Ujú. Que aquellas personas que tienen operaciones vigentes y que a partir de septiembre del 2024 no puedan pagar a tiempo sus deudas, se va a poder realizar un diferimiento de estas cuotas. Pero en la práctica, ¿cómo funciona? Y es que hay Ya. varios tipos de crédito. Primero hay que identificar los créditos de las tarjetas, que es el crédito más común. Muchos clientes se han encontrado con la grata sorpresa de que al corte del 31 de octubre el mínimo a pagar es cero. ¿Por qué? Porque la banca estableció este mecanismo como una forma de ayuda, de tal manera que el mínimo de octubre, el mínimo de noviembre y el mínimo de diciembre, porque es una medida que dura 90 días, Ujú. va a salir en cero para brindarle un alivio a las personas que César, son tarjeta bien. César, buen día. Sí. Debo Dale. interrumpirte porque a muchos no les ha llegado ese cero. Entonces me gustaría que ampliemos eso. ¿Es para todos o es para quienes definitivamente tienen créditos productivos? Eso habría que aclarar, porque a la gran mayoría no le ha llegado eso que tú dices. Claro, y que obviamente se lo anunció como una especie de diferimiento para que un poco estés holgado y no estés apresurado para pagar el mínimo que tú estás diciendo. Buen día. Sí, ¿qué tal, Verónica? Este tipo de mecanismos aplican principalmente para cuatro tipos de créditos: Perfecto. tarjetas de crédito, crédito de consumo, microcrédito y créditos vehiculares. En lo que respecta a las tarjetas de crédito, la gran mayoría de bancos sí han empezado a enviar los estados de cuenta con mínimo a pagar en cero, pero recordemos algo, que recién a partir del 5 de noviembre se emitió la regulación de la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera y lo que inicialmente era voluntario por parte de los bancos, que como digo, en la gran mayoría
de casos lo hicieron a partir del 31 de octubre, a partir del 5 de noviembre, por mandato del presidente de la República, ahora sí es obligatorio. En ese sentido, aquellas personas que tenían que pagar sus cuotas el mes de octubre tienen dos alternativas. Opción uno, acogerse al beneficio durante los Claro, próximos 90 días, hasta 90 días, porque usted podría no pagar solo 30 días, usted podría no pagar 60 días, pero también podría acogerse hasta los 60 días, justamente evitar el pago. O por otro lado, también tiene la alternativa de, ¿sabe qué? En realidad yo, claro, esta medida me agarró de sorpresa, yo ya había reunido y tengo para pagar, entonces la banca le da la opción a usted también de que igual puede igualarse. claro. Un mecanismo similar se aplicó en la pandemia por COVID-19 en el año 2020 y 4 de cada 10 personas, según cifras de Asobanca, se acogieron a este beneficio, pero hubo un porcentaje mayoritario de personas que decidieron mantenerse con el pago regular de las cuotas. Eso es lo que respecta a las tarjetas de crédito. Es diferente a lo que pasa con los Con los créditos de créditos cuotas entregados, sucesivas, por claro, obvio. ejemplo, los de los créditos vehiculares. En el caso de los créditos vehiculares, la resolución dispone que usted tiene una ventana abierta desde septiembre del 2024 hasta marzo del 2025 para solicitar a su entidad bancaria que hasta tres cuotas se puedan ir al final del crédito. Entonces vamos a poner un ejemplo. Usted tiene que pagar la cuota de octubre, noviembre y diciembre. Pagando estas tres cuotas, usted completaba, vamos a poner un ejemplo, 10 cuotas del crédito que ya le faltaban. Resulta que usted durante estos 3 meses podría solicitar no pagar estas tres cuotas y luego, cuando ya llegue a la cuota décima que usted tenía que pagar, se incrementan estas tres cuotas Claro. adicionales. ¿Cuál es Al, la al, al ventaja? Que mínimo, ¿no, no hay verdad? que pagar Al mora. mínimo. Se No, incrementa al mínimo. en este caso, simplemente la disposición de la Junta es que si usted como cliente lo solicita y está dentro del plazo, es decir, hasta el marzo del 2025, y además solo Para que la puede gente lo diferir hasta entienda, tres porque así la cuotas. gente lo entiende. Supongamos, hay un cliente que tiene que pagar $500 cada mes. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya, digamos que septiembre no. Octubre, noviembre, diciembre. Octubre, noviembre y diciembre. Entonces son 1.500. Esos 1.500, ¿en dónde los pago? ¿Cómo los pago? Para que la gente un poco ilustre cómo es que queda este diferimiento y mañana vayan a estar, ay, que me ahorcaron aquí, más o menos. En el caso de los créditos vehiculares, lo que usted va a hacer es que esas tres cuotas se trasladan al final del crédito. Entonces, si usted tenía que pagar solo 10 cuotas, ahora tiene que pagar 13 13. cuotas. Pero lo que pasa es que la cuota de octubre, noviembre y diciembre usted ya no la paga. Esa es la diferencia. Sí, Entonces, en ese ¿cuándo la sentido, paga? ¿En dónde la paga? ¿Y cómo la paga? Al la final. va a pagar una vez que se venzan las cuotas que regularmente usted tenía que pagar. Es decir, en la práctica, octubre, noviembre y diciembre usted no paga. En Ajá. enero usted retoma sus pagos normales, la cuota que le correspondía para el mes de enero. Usted sigue pagando, etcétera. Cuando ya se vencía la cantidad de cuotas para las que usted había sacado el carro, ahí empieza usted a pagar esas tres cuotas Ya, ok. que está optando por diferir en Se los meses de extiende octubre, entonces. noviembre y diciembre. Claro, así es. Enrique, ¿no verdad? Que usted termina de pagar en abril, ¿no verdad? La cuota de su Cherokee. Cherokee, bueno, fuera. Bueno, entonces, Entonces, como él tenía que ese, pagar la cuota del Cherokee este abril, ahora puede diferir esas tres cuotas de estos claro, meses y para tendría que mayo, pagar junio y mayo, julio. junio y julio. Así es. Así la Correcto. gente entendió. No, claro, está bien, con Claro, ejemplos y claro. perfecto. César, algo más que quieras acotar, que es interesante siempre, y sobre todo los ejemplos que te puso Verónica. Eso también aplica al tema de alguien que de pronto adquirió una vivienda, o sea, para todo lo que son bienes en general, bienes inmuebles, bienes en general. Aplica a todo Si bien esto. es, ver- Si bien es verdad, la Asociación de Bancos Privados inicialmente había hablado únicamente de ciertos tipos de créditos, Ujú. la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera lo hace de forma amplia, de tal manera que muy bien podrían las personas ante la solicitud a la entidad bancaria acogerse a este mecanismo en otros tipos de créditos. Ahora bien, es importante recordar porque quizá la gente cree que esto solo aplica para bancos privados. No, es importante recordar que esto aplica para banca pública, para banca privada y también aplica
para las cooperativas. Eso es Y importante. aprovecho el espacio, Enrique, también Dale. para mencionar algo. Dale. Este tipo de medidas son muy importantes, son muy necesarias, pero no son suficientes y hay que ir más allá. En ese sentido, hay dos propuestas que son Ujú. claras y que hemos venido repitiendo también. La primera, se deben suspender todos los procedimientos de coactiva que hoy están vigentes y que de alguna manera tienen asfixiadas a las personas, por lo menos durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, para así darle un alivio real a aquellas personas que hoy, por tener una deuda con el Estado, están coactivados y tienen fondos retenidos en sus cuentas, por Exacto. ejemplo. Y por otro lado, qué importante sería también, y esto es una decisión que se debe tomar desde el Estado, lo de la suspensión de las coactivas además ya se hizo en el 2020. Ujú. Decía yo, la segunda idea es que también desde el Servicio de Rentas Internas y desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que son dos entidades que cobran puntualmente a los pequeños y medianos empresarios, tengan algo de tolerancia respecto a los rubros que hay que pagar, porque llega el 15 de cada mes y usted no sabe de dónde sacar plata para pagar la planilla del IES, porque resulta que si usted no la paga al día siguiente, si su trabajador va a acceder a algún servicio, no lo tiene. Entonces es importante que también se puedan generar medidas de alivio, sobre todo para beneficiar al pequeño y mediano empresario que hoy debería darle prioridad al pago de la nómina, porque hoy la gente necesita poder trabajar y necesita poder conservar el empleo. Recordemos que vivimos una situación bastante extraordinaria Así es. debido a una serie de factores, pero que hoy como país debemos juntarnos a Ujú. superarlo. Mientras dialogabas con Verónica, creo que aquí me ha llegado una cantidad de preguntas. Te voy a formular las que pueda. No voy a poder resolver tantas. A las Vamos órdenes. entonces con la primera. A ver, me escribe Enrique Ponce, me pregunta, no sé si ya lo dijiste, pero está bien que lo repitas, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para calificar para el alivio en 90 días? ¿Qué documentos necesito presentar para solicitar el alivio? ¿Cómo afectará el alivio de 90 días mi crédito? Dale, por favor. Únicamente usted tiene que presentarse en la entidad bancaria con su cédula de identidad. En algunos casos, incluso las entidades bancarias probablemente vayan a hacer esto vía telefónica, ya que en el Ecuador, a través de la ley de comercio electrónico, este tipo de transacciones telefónicas son plenamente válidas. Por otro lado, es importante recordar que este tipo de mecanismos no lo van a afectar a nivel crediticio. Todo Ah, lo contrario, usted no va a perfecto. pagar ni intereses por mora, Eso, ni cargas eso. de gastos legales, ni honorarios, ni gestión de cobranza. Además, recordemos que al no ser un crédito nuevo, tampoco tiene que pagar impuestos adicionales. Por lo tanto, este mecanismo se activa ante la sola solicitud del cliente y por otro lado no te afecta porque no tienes que pagar intereses por mora, ya que la mora no se está declarando en estos casos. Vamos con la otra pregunta, y esta viene desde Valencia, España. A propósito, nuestra solidaridad con nuestros compatriotas en España. Yo me imagino que Ana Isabel y Casa Bermeo, quien es la que pregunta, algún familiar o ella misma puede tener esta inquietud, ¿no? Ella me pregunta, ¿cómo afectará el alivio de 90 días nuestra relación comercial con el acreedor? ¿Habrá cambios en los términos y condiciones del contrato? ¿Qué pasa si no puedo pagar después de los 90 días? Ella pregunta, me Esta, imagino, sí, no sé, pues algún banco, en alguna cooperativa, cómo queda la historia del crediticio de ella, me imagino. Este tipo de medidas, al estar plenamente reguladas por la Junta Bancaria, no tienen ningún tipo de consecuencia negativa ni para la vida crediticia de la persona ni para la relación comercial con la entidad bancaria. Ya. Es más, justamente este mecanismo se crea para evitar que la persona caiga en mora y que deteriore su buró de crédito. Justamente por eso se establecen este tipo de mecanismos. Entonces, este tipo de mecanismos no van a afectar en lo absoluto ni su calificación en el buró de crédito, ni tampoco su relación con la entidad bancaria. Perfecto. Tercera pregunta, esta es la última. Claro, la Nos última, quedan sí, sí. algunas, porque, a ver, Yulisa Cueva Naranjo me pregunta, ¿cuánto tiempo tarda el proceso de aprobación? ¿Cuándo se aplicarán los cambios en mi cuenta? ¿Qué pasa si necesito extender el plazo de alivio? Y respondo esta pregunta con algo que me olvidé del anterior. ¿Qué Ya. pasa si llega
a los 90 días y usted no paga, obviamente ahí Sí, sí se exacto. activa la mora y usted empieza a pagar interés por mora y empieza a deteriorar ahí sí su buro de Su crédito. buró. Ahora bien, respecto a cuánto tiempo dura, mire, este es un trámite relativamente inmediato, es decir, del mismo día usted debería solicitarlo, esto se aprueba de inmediato por parte de la entidad bancaria porque hay un mandato legal expreso y en ese sentido usted va a tener ya la claridad de cómo se modifica su tabla de amortización en lo que respecta a los créditos de pago regular, como los Ujú. créditos vehiculares. Y en lo que respecta a las tarjetas de crédito, en la gran mayoría de casos ya se está aplicando el mecanismo. Yo, por ejemplo, manejo dos tarjetas de crédito de dos reconocidos bancos del Ya. país y en ambos casos ya me llegó en cero el mínimo a pagar, pero también me enviaron un correo electrónico advirtiéndome que Ujú. si yo quiero, igual puedo pagar el mínimo. Es decir, igual puedo, si tengo las condiciones de no acogerme a este beneficio, hacerlo. Y en ese sentido, yo también les recomiendo a las personas, aquellas que hoy están en una situación que les permita pagar, que lo hagan para que así no se genere una bola de nieve que al final pueda luego terminar en problemándolos. Pero en cambio, quienes realmente no pueden pagar o que tienen poco dinero y lo podrían utilizar, por ejemplo, en un pequeño negocio, ese dinero que estaba destinado para la deuda, usarlo para comprar una pequeña planta que le permita funcionar más horas, abrir más temprano y cerrar más tarde el negocio, en buena hora hágalo también, porque es un mecanismo que le va a permitir luego justamente reactivarse. Y en ese sentido debemos justamente tener claras estas ideas de alivio que al final Qué del día bueno. terminan siendo pues beneficiosas, perdón, para la Ujú. gente. Cerramos aquí, pero me gustaría que por favor nos deje conocer cómo te contactan. Hay personas acá que me dicen cómo contacto al abogado. Tienes, por favor, danos a conocer tus redes sociales. No, es importante. Luego te visitarán, pero es importante un experto porque en estos temas de crediticios, de finanzas, económicos, no es tan sencillo manejar y conocer todas claves y códigos. Por favor, César. Sí, muchas gracias. Nos pueden seguir a @defensa deudores s. Repito, @defensa deudores s. O nos pueden llamar a partir de las 9 de la mañana al 1-800 deudas. Somos un estudio jurídico especializado en deudas. Somos abogados expertos en deudas. Chévere. César, muchas Gracias. gracias. Un abrazo, César Coronel. Así Un es, abrazo, gracias, César excelente resto de Coronel. semana. Qué Chévere, bueno. igualmente. Pero bueno, yo me quedo con la conclusión.